7, comenzamos. Hola, bienvenidos a Mi Refugio Podcast. El día de hoy estaremos comentando un tema que es muy importante para jóvenes y pues a todos nos atañe. Y también tendremos algunos invitados especiales que estarán al final del video, estarán contestando algunas preguntas y enviarán algún mensaje para sus papás. Esperemos que disfruten mucho el capítulo del día de hoy y también que sea de bendición para sus vidas. Al finalizar el capítulo también enviaremos algunos saludos de nuestros hermanos que siempre nos comentan y comparten. De repente hay esas preguntas de cómo mejoro mi relación con mis papás, ¿no? O es complicado, no nos entendemos, no me entienden. Esa es una pregunta muy típica, ¿verdad? O bueno, algo que dicen mucho los jóvenes, los adolescentes en particular. Y estas situaciones, muchas veces el hogar, por ejemplo, se ve en un estado complicado, ¿verdad? Hay hogares tal vez rotos, tienen alguna mala relación, ¿no? Y lo que pretendemos en este episodio es poder ayudarte para saber cómo tener una buena relación con tus papás de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, así es, y también en la adolescencia es donde más se ven esos casos, porque vamos creciendo y entonces, así que la adolescencia es como la etapa de la rebeldía, entre los que los padres no nos entienden, entre diferentes situaciones. Que nadie nos quiere. Sí, cuando nos enojamos y nos encerramos en nuestros cuartos porque pensamos que nuestros papás, por regañarnos, ya no nos quieren, o por diversas situaciones, pues nos sentimos, ¿cómo nos sentimos nosotros, no? Entonces, esto vamos a hablar en este episodio. Tal vez no sabemos cómo. Les vamos a dar ciertos tips para que puedan mejorar esa relación con sus padres. Así es, escucharemos el consejo también de nuestros hermanos, ¿verdad? Pero bueno, empecemos diciendo que muchas veces es difícil al momento de la obediencia. Eso es lo que más nos cuesta como hijos, la obediencia. Y más cuando llegas a la adolescencia. ¿Por qué? Porque ya empiezas a desarrollar yo no diría madurez, pero empiezas a desarrollar un criterio hacia las cosas. Y pues ya no, muchas veces cuando estás con tus papás y te dicen, es que las cosas se deben hacer así, tú dices, no concuerdo. No, las cosas deben de ser diferentes. Yo pienso que las cosas deben ser así. Cuando eres chiquito no cuestionas, pero cuando eres adolescente y joven, cuestionas absolutamente todo. ¿Y les ha pasado? Sí, siempre. Cuando eres adolescente, pues empiezas a, como decía Abigail, ¿no? Empiezas a tomar decisiones, empiezas a valerte por ti mismo, pues primeramente en otros contextos, ¿no? Ya no nada más es cuando ibas a la primaria, pues todas tus cosas, tus papás decidían por ti, ¿no? Y cosas así. Pero en la secundaria, pues ya empiezas a tener como que un poquito más de responsabilidades sobre ti mismo y empiezas a tomar tus propias decisiones, ¿no? Claro, siempre guiadas por tus papás, pero de alguna u otra forma ya empiezas a valerte un poquito por ti mismo. Entonces, a veces ese tipo de situaciones son las que generan conflictos con nuestros papás, ¿no? Y cuando estamos en esa etapa de la adolescencia, pues todo nos duele y a todo queremos contestar, a todo queremos responder, creemos que tenemos las respuestas para todo, exactamente, y creemos que tenemos sabiduría en todo. Entonces, pues es cuando tenemos estos roces con nuestros padres que, pues, aquí te vamos a decir cómo no generarlos. Sí, por ejemplo, muchas veces chocan nuestras ideas con las de nuestros papás. Por ejemplo, pasaba yo una situación apenas en la que yo pienso una cosa, pero tal vez mi familia piensa otra. Entonces, como que a la vez que ellos piensan otra y otra, entonces como chocamos, y es ahí donde empieza como la confusión, donde empieza como la pelea entre los padres y los hijos, porque tú dices algo, pero tus padres quieren que hagas otra cosa, ¿no? Entonces, es así como empiezan como las peleas, o no los entendemos entre familia. Y es porque, por ejemplo, nuestros padres vivieron unas generaciones con otras enseñanzas y tal vez nosotros tenemos otras enseñanzas. Entonces, para nosotros es como complicado entender a nuestros padres, y es por eso que hay como. Puede ser difícil, ¿no? Ajá, que es difícil. También los contextos son diferentes, ¿no? Como dice Abigail, como dice Mera, ellos crecieron de diferente forma. Ellos pues tuvieron otro tipo de problemas en su adolescencia, otra educación. Y recordemos, hasta hace 20 años no existía un celular así como el que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Como el que tú puedes tener un smartphone. Nos cuentan que ellos tenían sus bloques grandototes. Y si tus papás vivieron en esa época, o sea, hace más o menos 25 años, pues ellos no crecieron con esa tecnología con la que ellos crecieron. Y de hecho, esta brecha generacional también se da hasta. Cuando iba a la universidad, yo tenía un compañero que tenía 27, yo tenía 18, ¿no? Eran 10 años de diferencia. Entonces dice, yo no estoy acostumbrado
a ver a todos en el pasillo con sus celulares, ¿no? Porque eso no existía cuando yo iba a la prepa y yo así de, ay, y lo sentía muy anciano, ¿no? Pero tiene razón, ¿no? Son cosas que crecieron en un mundo diferente, ¿no? Al que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo más en un mundo globalizado, en un mundo en donde estamos tan dispuestos y tan a recibir respuestas rápidas, a tener así como que las cosas aquí de pido comida y ya la tengo aquí, ¿no? Y nuestros papás no, nuestros papás tenían que, a veces nos cuentan que tenían que ir a ciertos lugares por agua, los que vivieron en comunidades, nuestros papás nos cuentan que a veces tenían que salir de sus lugares de origen para irse a estudiar lejos si querían estudiar. O sea, muchas cosas que nuestros papás vivieron, ajá, y que nosotros no, o sea, nosotros no los entendemos a ellos porque no sabemos qué es hacer eso, pero exacto, y ellos no nos entienden a nosotros porque nosotros estamos, como que ellos nos han provisto de todo, gracias a Dios, y ahí sí se cumple esa regla de que nuestros papás siempre tienen lo mejor para nosotros, entonces tratan de darnos lo mejor y ellos crecieron con cosas muy distintas a las nuestras. Y de cierta manera es complicado porque, como lo decía Cecia, dependiendo del contexto, pues se vive de manera diferente, ¿no? Y a veces los problemas vienen a raíz de es que hijo, no sabes hacer nada, es que hijo, apúrate, yo a tu edad ya sabía limpiar, ya sabía barrer, ya sabía hacer todo esto, no entiendo por qué tú no lo haces, no entiendo por qué a ti no te preocupa la vida, no entiendo por qué, o sea, esas discusiones, ¿no? Y tú, a veces como adolescente, porque yo lo he visto en mis hermanos y aún en los chicos que están acá, que se sienten frustrados, se sienten enojados, pero ¿por qué es que no me entienden? Es que siempre me tratan mal, es que siempre me gritan, me regañan y no me siento así mal. Me siento identificada, aún ya no soy adolescente, soy joven, pero sí me siento identificada con esta frase de yo a tu edad hacía esto, porque hace como unos meses, pues ya cumplí, les voy a exponer mi edad, tengo 23, entonces a mi mamá se le ocurre, o sea, fue de broma, porque mi mamá también, o sea, hay una buena comunicación y todo, pero fue de broma y me dijo, yo a tu edad ya tenía 2 hijos y yo así de, ay, me quedó muy, muy alta la vara y dije, no, mamá, eso no es para mí todavía. Entonces, bueno, los tips que nosotros tenemos para llevar una buena comunicación con una buena relación con nuestros padres, pues, ajá, es algo que nosotros ya hemos vivido, algo que, o sea, lo que nosotros les vamos a compartir no va a ser algo así como que, es que los expertos dicen, no, es algo que nosotros ya hemos cultivado con nuestros papás y pues queremos que los escuchen y también que les sirva de algo y los lleven a la práctica. Así es. Lo primero es tener comunicación, hablar, exponer cómo nos sentimos. A veces, pues sí, llegan estos conflictos y no crean, dice mi mamá, que para discutir necesitan ser 2, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos también poner de nuestra parte. Muchas veces, como jóvenes o adolescentes, nos hacemos de los oídos sordos, ¿no? Y decimos, yo tengo la razón. Y aún la palabra de Dios dice que el consejo sabio está en aquellas personas que ya tienen más años. ¿Por qué? Porque ellos tienen la experiencia, ya tienen un recorrido que los respalda de alguna manera, ¿no? Ellos saben por qué nos están diciendo eso, ¿no? Y si en algún momento nos sentimos tal vez vulnerados, que nos están regañando mucho, cosas así, pues siempre externarlo, ¿no? Decir, mamá, sabes que a veces siento que nuestra relación está mal, no entiendo por qué me gritas, sabes, yo he vivido lo que tú has vivido, no logro entenderte, pero por favor ayúdame a hacerlo, ¿no? Entonces, ese es un consejo para ambos, ¿no? Para papás y para hijos. Si eres hijo, busca un momento para hablar con tu papá o tu mamá sobre tu día a día. Es importante que vayas construyendo esta relación con ellos. ¿Y cómo la vas a ir construyendo? Pues hablando, interesándote por sus cosas, interesándote por cómo le fue a tu papá en el trabajo, interesándote por qué es lo que le gusta a tus papás, que hagan una actividad juntos, cocinen, no lo sé, como que tengan ese tiempo de calidad, padre e hijo, para comunicarse, ¿no? Para saber o tú puedes tener como iniciativa como hijo, mamá, ¿cómo te fue? ¿Quieres que te ayude en esto, aquello? O sea, a nuestros papás también les gusta que nos interesemos por sus cosas y que hablemos. O sea, ¿cómo queremos? Si tú no ves que ellos quieran entablar conversación contigo, pues haz tú el intento, ¿no? Como que tú acércate poco a poco. Bueno. Y pues recordemos que los padres son puestos por Dios, que si tenemos a nuestros padres por un propósito, porque Dios lo quiso, porque ¿qué tal si Dios quería desde antes que tú nacieras en esa familia que tú estás, darte esos padres que tú tienes por alguna razón, porque tienen un propósito? Todos los padres son diferentes, pero tus padres para ti son únicos, para ti son esa ayuda que Dios manda para que también te hagan caminar en el camino de la sabiduría, así como dice la palabra, ¿no? Pero también recuerda que tus papás, al igual que nosotros, son humanos, son personas, y ahí va el segundo punto, que no debemos de juzgar.
no debemos de juzgar si se equivocan, porque recordemos que también ellos son humanos, pasan pruebas, pasan luchas, tentaciones, entonces muchas veces vemos en las que nuestros papás están mal y por esas situaciones que ellos pasan también, a veces se les cierra también a ellos su mundo, ¿no? Y entonces cuando nosotros queremos o hacemos algo, es cuando sus papás por estar pasando alguna situación, como que no saben a veces cómo reaccionar o cómo responder a eso que ustedes hacen o... Vamos a aterrizarlo un poquito a errores que ellos cometen, no en cuanto a disciplina. Porque cuando llegas a ser adolescente y joven, digamos, te das cuenta de las cosas que pasaban en tu casa o que pasan en tu casa. Porque cuando eres niño, mira, no, o sea, tu papá lo es todo, tu mamá lo es todo y nunca ves los errores, ¿verdad? Pero cuando llegas a ser adolescente, como que empiezas a ver, oye, como que mi papá está haciendo esto y no está bien. No está bien, Mi mamá exactamente. está diciendo esto y no está bien. Empiezas ya a cuestionarlo, ¿no? Y ahí va ese punto en donde debemos tener cuidado, ¿no? De no llegar a juzgar. A juzgar. Sí, no, porque son nuestros padres, ¿no? Es parte de la honra y obediencia a ellos. Entonces, cuando nosotros ya condenamos a nuestros padres y decir, no, pues es que si mi papá hizo esto, mi papá Yo hizo aquello, también. es que hay muchos casos, ¿no? Y, ay, o sea, aquí ya sería como que tocar temas sensibles y, por ejemplo, Segunda que, parte. ajá, por ejemplo, que tu papá hace algo indebido, ¿no? Y van a la iglesia y todo, Sí, ¿no? sí. Entonces, tú tomas por adolescente, por impulsivo, a veces puedes decir, no, pues es que mi papá es un, evadimos la palabra, o sea, cosas que pueden juzgarlos, que puedes condenarlos, porque es la palabra correcta, ¿no? Condenarlos. Entonces, si Dios nos llama a que nos perdonemos los unos a los otros y perdones a tu prójimo, el prójimo más cercano para nosotros, pues son nuestros papás. Entonces, debemos de tener cuidado de no juzgar lo que hacen. Bueno, de no condenar, porque sí puedes exhortarle, podría decir, como hijo, un poquito, ¿no? Sería como dar un consejo de, oye, papá, pues, mira, estoy viendo esto. Que no está bien. Pero, pues, te respeto, ¿no? O sea, no puedes ir a hablar con los demás sobre tu papá porque, pues... Exacto, ahí va. Yo quería tocar ese punto de no exponer a nuestros padres, ¿no? A veces como jóvenes se nos hace fácil decir y llegar con alguien o con nuestros amigos a uno y decirle, es que mi papá es así, y es que no sabes, mi papá hizo esto y yo lo vi y todo, ¿no? Exactamente. Entonces, no, recuerda que de hecho en la Biblia aparece la historia de Noé y de sus hijos, ¿no? Cómo estos hijos vieron la desnudez de su padre. Y uno de ellos fue el que mostró la desnudez a sus hermanos y les dijo, vengan, vengan, papá está haciendo, papá miren cómo está, todo malo, y los trajo. Y sus hermanos, ¿qué hicieron? Inmediatamente ellos se voltearon, llevaron bueno, algo para cubrirlo, le pusieron, pero no vieron la desnudez de su padre. Entonces vemos cómo a veces podemos tener malas intenciones aún en eso, ¿no? Entonces cuidado con esa área de no juzgar, porque aún Dios pues va a traer juicio a nosotros, ¿verdad? ¿Qué le pasó a este hijo que hizo esto con su padre? Pues imagínense, su descendencia fue maldita, o sea, no es algo a la ligera, para nada, o sea, es algo que Dios le importa. De hecho, la palabra de Dios nos dice, ¿no? Es uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, aunque nos cueste, aunque sea difícil, aunque creamos que no lo merecen, nuestro trabajo es simplemente honrarlos. Sí, obedecer, no juzgar, perdonar. Cubrirlos con ese manto de honra. Exacto, sí. ¿Y qué pasa cuando hay desacuerdos sobre alguna cosa? ¿Qué debemos hacer cuando hay desacuerdos? Pues tratar de hablar con nuestros padres, ¿no? Decirle, a ver, yo pienso esto, papá, pero ¿qué piensas tú? Entonces, cuando nosotros dialogamos, porque es importante siempre el estar hablando entre nuestros papás, comunicarnos lo que sentimos, lo que ellos sienten, y así poder entender lo que nuestros padres van a poder entender, lo que nosotros queremos o pensamos, y nosotros vamos a entender lo que nuestros padres pensamos, y entonces así se llegará a un acuerdo para saber qué es lo que de verdad o qué es lo que debemos hacer. Exacto, lo que es importante para ti, pero también lo que es importante para ellos. No solamente pensemos egoístamente de que yo quiero mi placer, yo quiero mi gusto, y tal vez no nos damos cuenta de lo demás que está sucediendo, ¿no? Entonces también pedirle a nuestros padres que nos hagan saber cuáles son esas cosas que ellos también pues quieren o lo que está ocurriendo, ¿no? Para también así no llegar a los desacuerdos, porque muchas veces son irracionales. Sí, y bueno, también hay que ser comprensivos en las decisiones que nuestros papás tomen sobre nosotros, ¿no? Y aquí quiero citar un versículo que me encanta, que está en Hebreos 12:11, y dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable.
sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Wow. Les digo que me encanta este versículo porque yo pasé un momento de disciplina con el Señor. Bueno, eso fue disciplina del Señor. Y lloraba y mares y todo lo que quieran, ¿no? Pero después la recompensa fue grata a mi vida y entonces pues el Señor obró en mi corazón y en mis pensamientos y dices, yo tuve que pasar por ese momento de lloro, por ese momento en el que el Señor me jaló las orejas para que hoy esté aquí, ¿no? Parada el día de hoy. Y también pasa lo mismo con nuestros papás, ¿no? A veces no entendemos por qué nos regañan, por qué nos disciplinan. Y a mí como me daba mucho coraje cuando mi mamá bueno, me disciplinaba. Era así como que mi adolescencia fue así como que siempre estar agarrada del chonco con mi mamá. No estoy muy orgullosa de eso, pero bueno. Pero eso me sirvió para entender, ¿no? O sea, gracias a que mi mamá me corrigió en ese entonces, soy la persona y la mujer que soy ahora, ¿no? Ahora no es necesario que, por ejemplo, en casa, no es necesario que ella me diga más de 3 veces qué es lo que tengo que hacer porque pues me lo dice y ya está hecho, ¿no? Es como que esa es como que ese tipo de disciplina me ayudó a mí pues a ser como que más independiente en ciertas cosas, saber hacer muchas cosas. Entonces, en el momento sí nos duele que nuestros papás nos regañen, ¿no? Pero pues piensa si cuando te estén regañando, piensa en eso, pues te están regañando por algo, ¿no? Como que no seas impulsivo y también contestes. Un consejo que yo podría darte es no contestes a todo lo que tus papás te dicen cuando te están regañando, así como que, pero haces esto, Aprendamos a quedarnos callados sí, es y algo agachar nuestra cabeza, porque a veces por andar hablando de más vienen los demás conflictos y mira, empeoramos el asunto. Sí, o sea, a veces un asunto pequeñito que podías, que se pudo haber quedado nada más en el regaño que te dieron, lo hiciste así de grande porque empezaste a hablar y sacaste cosas que no debías hablar y tu mamá se acordó de todo lo que has hecho y ahí es como que, órale, va más disciplina. Entonces, pues es un consejo que podríamos darte, ¿no? Quizás en el momento dices, ay, pero es que Abigail, tú no sabes, o sea, tú no sabes que a mí me hacen esto y aquello. Guarda silencio, o sea, es el mejor consejo que yo te puedo dar. Guarda silencio, ya te disciplinaron, ya lo hiciste, ya pasó, o sea, ya nada más recíbelo y recíbelo con humildad y sumisión, ¿no? Porque también esto agrada al Señor que tú sepas reconocer que ellos son tu autoridad, tus papás. Entonces, pues, sométete y obedece y honra. Sí, incluso en un pasaje de Proverbios dice que, hijo mío, o sea, que los padres instruyan a sus hijos en el camino y los hijos debemos de poner en nuestra parte y dejar que nuestros padres nos corrijan, porque esas correcciones que nos hacen nuestros padres es para nuestro bien. A veces pensamos que porque nos regañan, porque nos castigan es porque no nos aman y hacemos tantas cosas y al final nos damos cuenta y nosotros sí nos damos cuenta que es por nuestro bien y decimos, sí es cierto, me equivoqué y es verdad que mis papás quieren esto para mí. Entonces cuando te arrepientes de haber recitado a tus papás, de haberles rezongado, porque sabes que de verdad va a ser de provechoso para ti. Entonces si tú alguna vez cometes algo que no esté bien y tus papás te disciplinen, te corrijan, tómalo bien, tómalo para que eso te ayude a ti, para que tú cuando crezcas seas una mejor persona y pues si tus padres no te corrigieran, porque dice la palabra que si no te corrigen es porque no te aman, pero porque te corrigen, te aman y ellos quieren lo mejor para ti. Sí, y como padres, pues su deber es a veces estar detrás de nosotros, ¿no? Aunque pareciera, yo recuerdo que mis hermanos, por ejemplo, ¿no? Que ahorita que están en la etapa de la adolescencia dicen, pero es que déjame ser, algo así los he escuchado que dicen, no, déjame ser, No, si te dejamos ser, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Si alguien te deja ser, si alguien te deja hacer lo que tú quieres, vas a terminar mal. Por eso Dios puso a los padres, puso una autoridad sobre ti, porque si no la tuvieras, te aseguro de verdad que no estarías bien y mucho menos estarías en el camino de Dios, porque somos jóvenes, somos los adolescentes también, tienen esta siempre tendencia a actuar impulsivamente, tendencia a hacer lo que pues les place, ¿verdad? Pero si Dios delegó a nuestros padres para que estén a cargo de nosotros, siempre obviamente van a estar detrás de nosotros, van a estar ahí constante contigo, regañándote si es necesario, hablándote, jalándote las orejas, no lo sé, pero por algo Dios los puso ahí, así que respeta esa autoridad que tienen sobre ti, ámalos, eso sí, no solamente con palabras, con acciones, con gestos, con gratitud, con todo eso, ¿sí? Y pues ese es el consejo que te podemos dar y ahora vamos a escuchar los consejos de nuestros hermanos. Nos vemos, Dios te bendiga. Pues como jóvenes a veces no tienen la suficiente madurez
como para hacer las cosas como deben ser, como Dios las manda, ¿no? Entonces, pues yo en mi caso, si fuese mi caso, lo único que haría pues es ponerlo en manos de Dios. No gano nada con enojarme, con guardar resentimiento o con hacer un problema, porque de todos modos mis papás siempre van a ser mis padres y así estén equivocados, yo los tengo que respetar y los tengo que honrar. Papás. Bueno, primero yo les diría que se acercaran con sus padres o mamá y le dijeran o le externaran ese deseo de querer platicar con ellos. Y pues sus papás decidirán en ese momento qué tan delicado, qué tan grave es lo que les pasa a ustedes y les preguntarán si necesitan que en ese momento es de hablar con ellos para que pues dejen de hacer lo que estén haciendo y pues puedan platicar. Pero si en caso de que no sea tan urgente, pues lo recomendable que sea, ellos les dirán, ¿no? A lo mejor terminando su turno de trabajo, a la hora de cenar, si tienen esa privacidad de poder platicar, y si no pueden tener esa privacidad en casa, también sería aconsejable pues a lo mejor salir a comer algo fuera, a tomarse un café, y ahí tienen ese momento de privacidad para poder platicar sin ningún problema y sin ningún tipo de interrupción. Y pues contarle con toda confianza a papá o a mamá lo que te pasa, lo que piensas, y pues siempre es bonito que tú puedas contar con esos consejos, con platicar con tus papás sobre lo que te pasa. Gracias por ver el episodio de hoy, espero que haya sido de bendición para sus vidas y les invitamos a que sigan viendo nuestros capítulos y nos sigan por todas nuestras redes sociales. Nos encontramos como Jóvenes Rock Eterno Tehuacán y no se olviden de venir a los cultos los días sábados a las 4 de la tarde, pues donde ya saben dónde nos ubicamos. Y bueno, gracias y un saludo. Sí, ay, se me fue, ¿qué quiere? Yo diré, alguien sálveme. No, Santo por siempre, Lady. santo por siempre la vida.